Buenos días, yo soy la doctora María Paula Bueno y vamos a hablar hoy sobre la revisión de guías de dislipidemia. Vamos a hacer una revisión muy breve de varias guías. Les voy a agradecer mucho que si tienen preguntas intentemos guardarlas para el final porque si no, no nos va a dar tiempo de revisar pues lo que he preparado y también les voy a compartir la presentación para que tengan a mano las recomendaciones. Si quieren ver también después algún gráfico con más detalle, lo podrán hacer. Así que, pues bueno, vamos a iniciar. Em, Déjenme ver nada más y confirmar que sí estén viendo la presentación. Bien. Entonces, bueno, vamos a revisar el siguiente contenido relacionado a las guías. Vamos a dar una breve introducción donde hablaremos sobre la epidemiología y la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a hablar sobre el tamizaje que mencionan las diferentes guías. Vamos a hablar sobre la estratificación de riesgo que mencionan las diferentes guías que vamos a revisar, los umbrales y las metas para el tratamiento, la terapia farmacológica, las poblaciones especiales que mencionan algunas de las guías, las recomendaciones dietéticas y de estilo de vida y algunas de las conclusiones para llevar puntos clave a casa. Si gustan, también les comparto a continuación algunas de las abreviaturas que utilizaremos por si desean tomarles algún corte de pantalla o tenerlas a mano para referencia durante la presentación. Pues muy bien, vamos a definir la dislipidemia como una normalidad cuantitativa o cualitativa en los lípidos o lipoproteínas plasmáticas que contribuye al desarrollo de arteriosclerosis y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y este incluye la elevación de colesterol LDL, triglicéridos o una disminución del HDL. Respecto a la epidemiología, se estima que cerca de una de cada tres adultos en el mundo tiene hipercolesterolemia. Esto es aproximadamente casi un 40% de la población adulta global presenta colesterol elevado según los datos de la OMS. En un metaanálisis global reciente que se realizó, que se publicó este año, donde se recopilaron más de 200 estudios poblacionales, se confirmó una alta carga. Se reportó una prevalencia combinada de 24,1% de hipercolesterolemia, 18,9 para colesterol LDL elevado, además de un 28% para hipertrigliceridemia y un 38% de colesterol HDL disminuir. Y estos datos reflejan que las anormalidades de los lípidos son extremadamente comunes en adultos en todos los continentes. En términos de mortalidad y carga de la enfermedad, la dislipidemia contribuye de una forma significativa a las enfermedades cardiovasculares y son la principal causa de muerte global. Se calcula que el colesterol alto no HDL causó alrededor de 4,4 millones de muertes en el 2019, con una carga de 98,6 millones de DALYs atribuibles a factores de riesgo. Esto significa que, o este valor significa que no se cuenta, pues no solamente las muertes, sino que suma dos problemas. Suma los años de vida perdidos por gente que murió antes de tiempo y los años que la gente vivió con mala salud o con discapacidad a causa del colesterol elevado. ¿Sí? Por ejemplo, el tiempo vivido con secuelas de un infarto o de un EBC. De hecho, hasta el 25% de las muertes cardiovasculares se atribuyen directamente a niveles elevados de colesterol LDL. En algunos estudios de carga global de enfermedad, el colesterol LDL alto figura consistentemente entre los principales factores de riesgo de mortalidad cardiovascular, ubicándose entre el top 3 a nivel mundial junto con la hipertensión y la glicemia elevada. En México, las cifras que mencionaremos ejemplifican las tendencias observadas en América Latina, con una alta prevalencia de dislipidemias en la población adulta y una gran carga asociada. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señalan que alrededor del 30% de los adultos mexicanos han sido diagnosticados con algún tipo de dislipidemia y han tenido resultados anormales en su perfil de lípidos. El estudio de Ensanud del 2018-2019, 30% de los mayores de 20 años refirieron antecedentes de colesterol elevado o dislipidemia diagnosticada, lo cual concuerda con las encuestas previas y evidencia clínica del país. Más allá del colesterol total, otros componentes de dislipidemia son extremadamente comunes en México. Diversos estudios han documentado que el colesterol HDL disminuido y los triglicéridos altos
afectan a una proporción incluso mayor de adultos que la hipercolesterolemia, ¿sí? Las evaluaciones urbanas muestran que alrededor del 50-60% de los adultos mexicanos pueden presentar un HDL por debajo de los niveles deseables, especialmente esto asociado al sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que son altamente prevalentes en nuestro país. Y al igual que pues en el resto del mundo, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el país y esto pues altamente o estrechamente relacionado a las dislipidemias. Al igual que en el resto del mundo, es una prioridad en las guías clínicas internacionales y nacionales y en todas las agendas de salud pública el poder abordar este tema. Muy bien. A continuación vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de las dislipidemias. Voy a hacer suma a esta imagen para que ustedes puedan ir revisando conmigo un poco sobre los diferentes lípidos y los objetivos terapéuticos de cada uno. Igual, como les comento, yo sé que es una imagen bastante grande, pero si gustan también la pueden revisar más adelante. Bueno, todo inicia con los lípidos de la dieta, el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos. Las lipasas gástricas y pancreáticas degradan estos para su absorción. Y en el hígado, los transportadores ABC G5, 8 y 11 secretan el colesterol y los ácidos biliares hacia la bilis. Y la proteína NPC1L1 permite que el colesterol biliar sea reabsorbido. Y aquí es donde la ezetimiba bloquea esta proteína, reduciendo la absorción del colesterol tanto biliar como intestinal. Los ácidos grasos biliares forman micelas que se van a transportar hasta los enterocitos, ¿sí? Hasta las microvellosidades. Y aquí también este mismo receptor facilita la entrada del colesterol en el enterocito y aquí pues también va a ser bloqueado o va a actuar la ezetimiba. Proteínas, por ejemplo, como el CD36 también permiten absorber ácidos grasos y monoacilgliceroles y los secuestradores de ácidos biliares bloquean su absorción en el ileum, promoviendo así pues su excreción en el intestino. Después, en los enterocitos, el colesterol y los triglicéridos se ensamblan en kilomicrones gracias a la MPT y a la ApoB48, ¿sí? En los capilares, la proteína lipasa activada por ApoC2 libera los ácidos grasos y estos se van a usar ya sea como energía o los remanentes se van a almacenar como triglicéridos. Ya hablando un poco de la vía endógena y la síntesis hepática, pues en el hígado el acetil-CoA se va a convertir en colesterol, ¿sí? Voy a ir un poquito más acá arriba. Entonces, la HMG-CoA reductasa es la enzima clave y es inhibida por las estatinas. Y el ácido bempedoico bloquea la ATP citratoliasa, reduciendo la formación de acetil-CoA, por tanto, la síntesis de colesterol. Los triglicéridos y el colesterol van a empaquetar VLDL con la ayuda de MTP y ApoB100 y se van a liberar en el plasma. Ahora, el colesterol en exceso va a salir de las células a través de la ABCA1 y se une a ApoA1 formando el HDL. Y este proceso pues se llama es el transporte inverso del colesterol que va a permitir eliminar el exceso del colesterol de los macrófagos y de la pared arterial. Y las partículas de LDL van a entregar el colesterol en los tejidos al unirse en sus receptores. Y aquí es donde la enzima PCSK9 inhibe la degradación del receptor de colesterol, incrementando la recaptación hepática del colesterol. Cuando las partículas de ApoB se infiltran en la pared arterial, pues se van a oxidar y los macrófagos pues los van a captar y van a formar células espumosas, iniciando el proceso aterosclerótico. Entonces, pues bueno, cada uno de los pasos del metabolismo lipídico representa una diana terapéutica que ya mencionamos y pues vamos a igual repasar más adelante al revisar la farmacología. Igual les dejo aquí un resumen en esta tabla que van a poder revisar más adelante respecto al papel patogénico principal de cada uno de los lípidos y lipoproteínas. Muy bien. Ahora sí, vámonos directo a las guías. Las principales guías internacionales proporcionan marcos para el manejo de la dislipidemia y su comparación revela tanto consensos como diferencias clave. En esta presentación vamos a mencionar de forma muy puntual 6 guías.
vamos a revisar la de la Guía Multisociedad de la AJA del 2018, la Guía de la Sociedad de Endocrinología del 2020, de la Sociedad de Endocrino, las guías de la ACE, de la Asociación Estadounidense de Endocrinología Clínica, la actualización focalizada de la ESC, de las guías europeas, las guías de práctica mexicana y también la guía de la Sociedad Cardiovascular Canadiense del 2021. Abordaremos aspectos muy amplios de la atención de la dislipidemia, desde el tamizaje, estratificación de riesgos hasta objetivos de LDL, los umbrales de tratamiento, terapias, poblaciones especiales y recomendaciones del estilo de guía, destacando pues las áreas importantes y las divergencias que son notables. A continuación, igual les comparto un QR a cada una de las guías por si hay alguna de las cuales les interesa, puedan acceder de forma directa. Entonces, pues bueno, vamos a ir revisando los aspectos más puntuales de cada una de estas. Y pues sí me gustaría hacer énfasis que si tienen la oportunidad, revisen otras pues de las guías que fueron mencionadas quizás en menor frecuencia, pero pues que también son importantes, como la Guía de Práctica Clínica Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de las Dislipidemias, ¿sí? Que esta fue publicada también recientemente, esta se publicó en el 2022. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tamizaje. Muy bien. Por tamizaje nos vamos a referir a la búsqueda sistemática de las alteraciones lipídicas, del colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos en personas sin diagnóstico previo de dislipidemia o enfermedad cardiovascular, con el fin de identificar a tiempo individuos en riesgo elevado y prevenir eventos ateroscleróticos. Y en esto vamos a incluir el perfil lipídico, vamos a revisar como parte del tamizaje también la estimación de riesgo cardiovascular y la evaluación de antecedentes familiares y comorbilidades, ¿sí? Bueno, pues ¿en qué coinciden las guías? Existe un consenso que se debe realizar un perfil lipídico al inicio de la edad adulta o en la mediana edad. Por ejemplo, la guía canadiense recomienda realizar la prueba cada 5 años a hombres y mujeres entre los 40 y 75 años. Las guías estadounidenses también recomiendan realizar un perfil lipídico en ayunas o sin ayuno al menos una vez a adultos de 20 años o más, con controles más frecuentes a partir de los 40 años o antes si llegaran a existir factores de riesgo. La Sociedad de Endocrino sugiere que los perfiles sin ayuno son aceptables para la detección inicial, repitiendo el perfil en ayunas en caso de que los triglicéridos estén elevados o se sospeche de una dislipidemia genética. Todas coinciden en hacer este tamizaje de forma más frecuente o más precoz si hay factores de riesgo o antecedentes familiares, incluir siempre una estimación de riesgo global y vamos a hablar muy brevemente también sobre estos scores y pues cada una de las guías difiere respecto a la edad de inicio y ahorita vamos a hablar en qué difiere cada una y las herramientas de tamizaje. Muy bien. Entonces, todas sugieren un perfil de lípidos plasmático como estudio inicial, al menos cada 5 años en adultos sin riesgo, sin antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y promueven la evaluación global del riesgo cardiovascular, no solamente cifras aisladas. Como mencionamos, muestra sin ayuno es generalmente adecuada para la evaluación inicial, pero si los triglicéridos en ayunas son mayores a 300 o 400 o hay dislipidemia genética, pues entonces sí hay que repetir el estudio en ayunas. Muy bien. Respecto a si se sospecha de hipercolesterolemia familiar, hay que pensar especialmente en estos casos en personas que, especialmente jóvenes, que tienen un LDL arriba de 190. Y sí mencionan las guías que en estos casos, idealmente, y si se sabe que hay antecedentes familiares, pues hay que hacer una detección precoz arriba de los 9 años, entre los 9 y 11 años, y la evaluación en cascada familiar y evaluación de causas secundarias. Antes de iniciar el tratamiento para la dislipidemia, y esto me pareció una perla, las guías recomiendan, especialmente las de Sociedad de Endocrinología y las de la ACE, evaluar y controlar otras causas secundarias. Especialmente nos recomiendan hacer un perfil tiroideo para cuando detectemos que hay un LDL elevado, pues poder evaluar si hay alteraciones que nos sugieran hipotiroidismo y entonces hacer cambios, o más bien dar tratamiento a la enfermedad tiroidea antes de empezar un tratamiento directo para la normalización del LDL. Y respecto a la historia obstétrica, algunas guías destacan el embarazo como un periodo crítico para el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Por ejemplo, la guía canadiense señala que las mujeres con antecedentes de preeclampsia, de parto prematuro, de un bebé con restricción en el crecimiento intrauterino y otros resultados adversos del embarazo van a presentar un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular prematura. Entonces, ellos sugieren realizar un perfil lipídico en el posparto a estas mujeres y brindarles asesoramiento sobre prevención a largo plazo. Y esto refleja el creciente reconocimiento de las complicaciones que el embarazo aumenta en el riesgo cardiovascular. Muy bien. Respecto al tamizaje, pues quizás el marcador principal en el cual pondremos nuestros ojos va a ser el LDL. Es el principio fundamental común en todas las guías. Entre menor esté este valor, entre más temprano podamos detectarlo, mejor, ¿sí? La reducción del colesterol LDL es directamente proporcional a la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Por cada reducción, menciona la guía de la AJA del 2018, de alrededor de 40 miligramos por decilitro, se disminuyen los eventos cardiovasculares mayores entre un 20 y 25% aproximadamente. Por eso es muy relevante enfocarnos en esto. Además de esto, respecto a marcadores secundarios como el LPA, el NOHDL, ApoB y el CAC, pues la detección, por ejemplo, de la lipoproteína A, existe un desacuerdo sobre la necesidad de realizar pruebas de detección universales. La guía canadiense recomienda encarecidamente medir la lipoproteína una vez en la vida como parte de la evaluación lipídica inicial. Por ejemplo, las guías europeas también avalan la medición única para una mejor estratificación del riesgo cardiovascular con una evidencia clase 2A. Y en cambio, las guías de la AJA y de la ACE no recomiendan la prueba de lipoproteína de forma rutinaria para toda la población. Sugieren medirla en casos muy específicos, por ejemplo, en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, en pacientes con riesgo intermedio que buscan una estratificación de riesgo más precisa, pero todas coinciden en que si este valor está arriba de 50 miligramos por decilitro, pues hay un mayor riesgo, entonces hay que hacer controles y ser un poquito más estrictos en cuestión a tratamiento. Respecto al colesterol no HDL y la lipoproteína B, pues estos, especialmente el colesterol no HDL, representa todas las lipoproteínas aterogénicas que contienen ApoB, ¿sí? El LDL, VDL y DL, la lipoproteína A y las remanentes. Y es un marcador de riesgo aterogénico total más completo que el LDL, especialmente cuando hay casos de dislipidemia mixta. En estos casos, pues se sugiere elegir alguno de estos dos marcadores sobre el LDL cuando hay elevación de los triglicéridos, y esto también pues va para los pacientes que tienen diabetes mellitus, tienen síndrome metabólico, obesidad o enfermedad renal crónica, y pues no necesitan muestras que sean en ayuno. Y respecto al puntaje de calcio en las arterias coronarias, el CAC es una herramienta de imagen pues, más debatida y recomendada para la certificación avanzada del riesgo, ya que mide directamente la carga de ateroma subclínico. Las guías posicionan la puntuación del CAC como una herramienta clave para refinar la estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente cuando la decisión de iniciar la terapia en estatinas es incierta. Y cada una de las guías, pues, menciona que o recomienda medirlas cuando ese riesgo es incierto o alrededor de los umbrales de decisión terapéutica. Eso sí, y es muy importante mencionarlo, el cribado debe ser individualizado. O sea, esto lo mencionamos, que es lo que mencionan las guías, pero nunca olvidar que lo que manda es la clínica y la decisión que tomamos con nuestros pacientes. A continuación les comparto una tabla donde resumimos la población tamizaje recomendada, pues todos estos son la edad de inicio y la periodicidad con la que se debe hacer la evaluación de tamizaje y con qué frecuencia. Hay algunas guías, por ejemplo, que se enfocan en alguna población más que en otra. Por ejemplo, las de endocrino hablan sobre el tamizaje en pacientes que ya tienen trastornos endocrinos. ¿De acuerdo? Y pues bueno, y cada cuánto realiza cada una de estas. Muy bien. A continuación vamos a hablar sobre la certificación de riesgo y herramientas. Sabemos que la certificación de riesgo es fundamental para las terapias guiadas por directrices, ya que determina la intensidad del tratamiento y pues cada directriz o cada guía recomienda el uso de una calculadora cuantitativa de riesgo a 10 años.
para la prevención primaria. Y pues cada una de estas varía y va a clasificar de forma diferente a los pacientes y vamos a mencionar esto igual de forma muy breve. Por ejemplo, las guías europeas usan el sistema de evaluación de riesgo coronario 2, el SCORE 2, y en pacientes adultos mayores usan el SCORE 2 OP. Y esta es la sucesora del antiguo SCORE. Está calibrada para diferentes regiones de riesgo en Europa. Esto incluye las siguientes variables: la edad de 40 a 69 años y pues la versión para adultos mayores de 70 a 89 años, el sexo si es hombre o mujer, el hábito tabáquico, la presión arterial sistólica y el colesterol no HDL, que esta es la diferencia quizás principal también que tiene comparado con la herramienta que utiliza la AJA, la PCE, que utiliza este valor en vez del HDL. ¿Cómo usarla? Pues bueno, nos va a estimar el riesgo a 10 años de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Y pues bueno, es el uso clínico. Igual en este QR pueden acceder a la herramienta si quieren echarle un ojito más adelante. Esto hay que seleccionar en la tabla una región de riesgo, pues obviamente estas son regiones en Europa, y se va a ajustar además de eso a la edad para evitar un sobretratamiento en pacientes ancianos y adultos jóvenes. Y el resultado, pues, guía la intensidad de las modificaciones en el tratamiento farmacológico. He de notar que, pues, en población como la nuestra, no existe, obviamente, un ajuste para que nosotros podamos utilizar esta herramienta, pero si en algún momento quisiéramos hacer una comparación, quizás la región de riesgo con la que se compararía México sería con una región de riesgo moderada. Ya después ustedes pueden revisar, digo, hay riesgos, países con riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto. México quizás entraría en esa categoría por quizás la epidemiología, ¿sí? Bueno, pues bueno, aquí les comparto igual las categorías de riesgo cardiovascular que utiliza esta guía. Utiliza una estratificación de muy alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo, ¿sí? De acuerdo ya sea al cálculo que se hizo con la herramienta SCORE 2 o a otros factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, los de bajos riesgos son de menos de 2% de riesgo a 10 años, calculado por esta herramienta, de 2 a 10 años de riesgo moderado, entre 10 para alto riesgo o más cardiovascular aterosclerótica documentada, ya sea clínicamente o por imagen. Además de eso, que tengan diabetes mellitus con daño a órgano blanco, más otros 3 factores de riesgo mayores, eh, enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado menos de 30, y además de eso, hipercolesterolemia familiar con enfermedad cardiovascular aterosclerótica sin o con otro factor de riesgo. Y pues así sucesivamente, cada uno de los puntos de estratificación tiene algunos de los factores de riesgo para pues hacer las recomendaciones. Muy bien. Como herramientas adicionales para poder hacer ajustes y poder clasificar en una escala de riesgo pues más elevada, utilizan otras herramientas, ¿sí? El calcio coronario, el ultrasonido carotídeo o el índice tobillo-brazo y la lipoproteína A. Sí, especialmente esta guía, como les mencionaba, nos recomienda medir la lipoproteína A al menos una vez en la vida. Respecto a la PCE o a las ecuaciones de corte agrupadas que fueron desarrolladas por el American College of Cardiology y la American Heart Association, son la herramienta principal utilizada en las guías de prevención de riesgo cardiovascular en los Estados Unidos. Estas igual nos estiman un riesgo de 10 años del primer evento de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y el porcentaje de riesgo nos ayuda a guiar la intensidad de las intervenciones. Incluye igual edad, sexo, raza, afroamericano versus otros, pues que aunque su uso pues es controversial, de hecho esta tampoco incluye mucha población hispana, entonces tampoco es una de las herramientas que pues más se acerca a nuestro tipo de población.
el colesterol total y colesterol HDL, la presión arterial sistólica, el tratamiento antihipertensivo, tabaquismo y la diabetes mellitus. Muy bien. Un riesgo arriba de 7,5 a 10 años, pues generalmente justifica la recomendación de iniciar terapia con estatinas, pero pues tienden a sobreestimar el riesgo en poblaciones fuera de Estados Unidos, incluyendo América Latina. Igual aquí les agrego para que puedan acceder directamente a la herramienta. Muy bien. Estos clasifican la estratificación de riesgo en bajo, en borderline, en intermedio y en alto. Y utilizan igual mismos potenciadores de riesgo, incluyendo el calcio coronario y dependiendo de este valor. Por ejemplo, si este sale en cero, se puede diferir la estatina con algunas excepciones. Si sale entre 1 y 99, favorece el uso de la estatina, especialmente si el paciente es mayor de 55 años o si está arriba de 100 o arriba del percentil 75 para la edad, indica claramente pues, el uso de una estatina. Y también si el valor de lipoproteína A es mayor a 50 miligramos por decilitro, también cuenta como un potenciador de riesgo. Igual, perdón, me voy a regresar aquí. Les comparto una tabla en la cual se mencionan aquellos potenciadores de riesgo para poder hacer la discusión para el inicio de estatinas o para ajustar especialmente cuando el resultado es intermedio, es borderline, para evaluar el inicio a tratamiento. Muy bien. Las guías de la ACE y de la Sociedad de Endocrino también hacen hincapié en factores específicos de cada paciente. Es importante mencionar que las guías de este año de la ACE no se centran en una calculadora única, sino en categorías de riesgo y de hecho se basan en las que ellos mencionaron en su guía previa, en la del 2017. De hecho, no la mencionan así claramente, cada una de las certificaciones de riesgo no la descartan, pero pues sí, no la mencionan de forma específica, así que me basé en ellas para poder mencionar la certificación de riesgo y las clasifica como riesgo extremo, muy alto, de alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo, de acuerdo pues a los factores de riesgo que tengan los pacientes y también a lo que salga en las calculadoras de riesgo. Es importante mencionar que esta guía sí menciona que podemos usar una herramienta válida para predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y menciona que se puede usar, por ejemplo, la PCE de la AJA, como ejemplo de una de las que se pueden utilizar, o por ejemplo usar el SCORE 2. No hace diferencia, simplemente que se elija pues a la población a la que se va a usar y pues utilizarla y dependiendo del riesgo que se calcule y de los factores de riesgo personales del paciente, entonces ajustar el tratamiento, obviamente tomando en cuenta el juicio clínico del paciente, ¿verdad? Y el de la Sociedad de Endocrino sugiere, por ejemplo, el uso de la PC en pacientes con endocrinopatías y pues adopta la estratificación de la AJA. Muy bien. Por ejemplo, utilizan especialmente la de la sociedad de endocrino como potenciadores de riesgo enfermedades endocrinas, ¿sí? Endocrinopatías. Por ejemplo, síndrome ovario poliquístico, hipogonadismo, hipertiroidismo, deficiencias o exceso de hormonas del crecimiento, menopausia temprana. Además, pues de los marcadores que ya mencionamos que también son potenciadores de riesgo en otras guías, ¿verdad? Y además de eso, la hipercolesterolemia familiar. Muy bien. Estas guías menciona, por ejemplo, que entre estos marcadores, pues el preferido para la evaluación de la aterosclerosis subclínica, cuando el riesgo es incierto, pues es el uso del calcio coronario y pues dependiendo del valor, reclasificar a una categoría más alta para inicio de estatinas, ¿verdad? Sí menciona, por ejemplo, la guía de la ACE que la ApoB tiene una utilidad limitada para una aplicación amplia, o sea, no es como para pedirlo a todos los pacientes, es más bien un objetivo secundario, ¿sí? O sea, pedimos el LDL, hacemos ajustes y si vemos, por ejemplo, que hay pacientes que tienen triglicéridos elevados, podemos pedir como un marcador secundario y poder hacer ajustes en el tratamiento. El de la sociedad de endocrino nos menciona que hay que evaluar factores potenciadores y podemos usar el ApoB y si está arriba de 130 se puede considerar como un potenciador. Y respecto a la lipoproteína A,
Como mencionaba, en las guías de la ACE, pues el pedir este marcador es de una utilidad limitada para una aplicación amplia a todos los pacientes. Y en las guías de endocrino, pues se recomienda solicitar lipoproteína A cuando hay historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, o si se sabe que algún familiar ha tenido un LPA alto, ¿verdad? Y que si está arriba de 50, pues se puede considerar ya como un factor potenciador. Algunas de estas también mencionan que pues ya es de riesgo si el valor está incluso arriba de 30. Muy bien. Ahora la pregunta que yo creo que algunos se hicieron es ¿qué usar en México? ¿Sí? La guía de práctica clínica mexicana para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias y de la enfermedad cardiovascular sugiere enfáticamente utilizar la escala Globo-Risk para evaluación del riesgo cardiovascular en la población mexicana. Se recomienda el uso de escalas de riesgo cardiovascular que están validadas en pacientes para prevención primaria, destacando que el modelo Globo-Risk está validado para nuestra población y que es un instrumento con precisión diagnóstica superior al 70%. Está validado con información epidemiológica de cortes prospectivas, incluida población mexicana. La calculadora de riesgo HEARTS se basa en esas tablas de riesgo de la OMS y se utilizan variables centrales del modelo Globo-Risk. Entonces, esto nos va a ayudar a poder identificar a aquellos pacientes que pues tienen riesgo ajustado a poblaciones como la nuestra, ¿verdad? Em, Menciona la guía mexicana que aunque el Framingham Score se ha servido como una herramienta a nivel mundial, la guía argumenta la importancia de usar herramientas que ya están validadas para nuestra población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta herramienta que yo creo que algunos de ustedes ya conocen, que pueden conseguirla directamente en la página de la OPS, pero que también les comparto aquí el QR por si desean acceder directamente. Incluye edad, sexo, tabaquismo, diabetes, presión arterial sistólica, colesterol total o IMC. Tiene dos formas de usarse. Si tu paciente no viene con laboratorios, puedes aún así hacerle un cálculo de riesgo cardiovascular solamente con el IMC, ¿sí? Y eso es algo muy padre porque se puede usar también en centros de salud donde pues, tu paciente te va a llegar sin algunos laboratorios muy probablemente. Y si los trae, pues puedes hacer el cálculo de riesgo pues ya con el colesterol total, ¿verdad? Igual nos va a estimar un riesgo a 10 años de sufrir un evento cardiovascular mayor. Y pues es importante mencionar que está ajustado a nuestra población. De hecho, al momento de hacer el cálculo aparecen tres regiones de México, porque pues las poblaciones son distintas incluso dentro del mismo país. Y en el norte del país, pues quizás la que más aparezca o se parezca a nosotros sería la de Sonora. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Igual lo va a estratificar en 5 grupos de riesgo: riesgo extremadamente alto, arriba del 40%, riesgo muy alto, entre 30 y 39%, alto riesgo entre 20 y 29%, moderado de 10 a 19% a 10 años y menos de 10%, ¿verdad? Es el riesgo bajo. Más factores de riesgo individuales que pues obviamente se van a estratificar directamente en cada una de las categorías de riesgo. Por ejemplo, si el paciente ya tuvo un Zika, tiene una enfermedad coronaria de vasos múltiples o ha tenido una enfermedad vascular en 2 o más territorios vasculares, enfermedad arterial periférica, diabetes mellitus con enfermedad coronaria establecida, pues van directamente a extremadamente alto riesgo. O, por ejemplo, si tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica estable, tiene hiperlipidemia familiar, más factores agregados o diabetes mellitus con daño órgano blanco o enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado de 15 a 29, pues van directamente en muy alto riesgo. O si tienen diabetes mellitus de más de 10 años o tipo 2 o una diabetes mellitus tipo 1 de más de 20 años de evolución o una diabetes mellitus sin daño órgano blanco, enfermedad renal crónica, una tasa de filtrado de 30 a 59 y enfermedades autoinmunes, van directamente a alto riesgo, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Respecto a otros marcadores que mencionan las guías, pues la ApoB y como un objetivo secundario de tratamiento, ¿verdad? Sí menciona que estos dos marcadores son considerados como factores aterogénicos claves y son potenciadores de riesgo en la guía de práctica clínica pues mexicana y que nos van a ayudar a evaluar pues el riesgo residual y a justificar una intensificación de tratamiento, especialmente cuando el riesgo es intermedio, ¿verdad? Sí nos menciona que se puede medir como una alternativa
al no HDL y especialmente en pacientes pues, que tienen niveles de triglicéridos altos. Y la lipoproteinada, pues sí sugieren medirla al menos una vez en la vida en todos los pacientes. Y pues los niveles elevados pues son factores potenciadores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, solo como para repasar cómo utilizar todo esto y cómo hacer esto por pasos. Primero vamos a pedirle a nuestro paciente, dependiendo de su grupo de edad, un perfil de lípidos y vamos a calcular con las variables que nos solicita un riesgo a 10 años. Y entonces vamos a elegir una herramienta para hacer ese cálculo. Mi sugerencia es para nuestra población utilizar el de Low Risk, el HEARTS. Y entonces, ya dependiendo de si nuestro paciente en qué nivel de riesgo sale, si sale intermedio, o pues vamos a ayudar a pedir otras herramientas para reclasificar si el riesgo es dudoso. Y vamos entonces a incorporar condiciones especiales para hacer ese recálculo de riesgo y entonces vamos a definir una meta de LDL según el riesgo global que obtengamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, me voy a ir súper rápido con la cuestión de umbrales y metas. Las principales guías internacionales de manejo de las dislipidemias coinciden en que las metas terapéuticas deben ser individualizadas según el riesgo cardiovascular global, más que basarnos en un valor aislado de colesterol. Y se recomienda alcanzar reducciones de al menos el 50% del LDL basal con metas absolutas progresivamente más estrictas conforme va incrementando el riesgo, ¿verdad? Cada una pues establece los umbrales para empezar los fármacos y las metas que se deben tener para LDL o no HDL y una reducción mínima desde el valor inicial, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les pongo el de las guías europeas. De acuerdo a cada una de las categorías de riesgo, el umbral para iniciar los fármacos de acuerdo al riesgo que tienen cada uno de estos pacientes y las metas que debemos tener para cada uno de estos marcadores. No me voy a detener mucho en esto, pero sí me gustaría que lo tengan como referencia para tomar decisiones con sus pacientes, ¿verdad? Entonces, aquí menciona cada una de las guías, cuándo iniciar tratamiento y qué tipo, qué objetivo tener como meta. Voy a mencionar, por ejemplo, quizás las diferencias más importantes, por ejemplo, las guías de la Sociedad de Endocrinología, como les mencionaba, pues enfoca a pacientes que ya tienen endocrinopatías. Sí nos menciona, por ejemplo, aquí en vez de esta estratificación de riesgo, o más bien qué metas tener con qué paciente, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus, con enfermedad cardiovascular establecida o múltiples factores de riesgo, pues establecer ya de una sola vez metas de LDL de menos de 55, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con otros factores de riesgo o alto riesgo, pues una meta de 70. Diabetes mellitus tipo 1, y si el paciente tiene más de 40 años o tiene más de 20 años de evolución, pues que la meta sea de 70. Y si el paciente tiene síndrome de Cushing, hipotiroidismo, si además de eso tiene otras enfermedades, obesidad, pues entonces establecer igual una meta debajo de 70 si el riesgo es elevado y eso se valora individualmente. Me voy a enfocar a las guías de práctica clínica mexicana que nos mencionan la certificación. Por ejemplo, si es extremadamente alto, arriba del 40% de riesgo, pues establecer una meta de 55 miligramos por decilitro del LDL. Si el riesgo es muy alto, de 30 a 39, si es alto de 20 a 29, si es moderado de 10 a 19 y si es bajo del menos del 10%, pues vamos a ajustar las metas, ¿no? De 55 miligramos, 70, 100, una reducción de 40 miligramos por decilitro en el LDL basal, ¿sí? Y como meta opcional podríamos elegir menos del 100 miligramos por decilitro. Y si el riesgo es bajo, pues debajo de 115 está bastante bien, muy bien. Y igual, para después que tengamos la presentación, ustedes a mano les dejo aquí un resumen de la diferencia entre cada una de estas guías. Pero bueno, en resumen, todas las guías coinciden en un valor de LDL de al menos 50% del basal con metas ajustadas al riesgo global. Las guías europeas
las de México y las de la ACE del 2025 son las que son más estrictas respecto a los valores de LDL. Y las guías de la AJA y de la Sociedad de Endocrinología priorizan reducciones porcentuales basadas en el riesgo calculado. Muy bien. Ahora vamos a hablar muy brevemente de las terapias farmacológicas. Digo, aparte, intentando también basarme lo que más se pudo en las guías sobre el mecanismo de acción de los fármacos hipolipemiantes, el lípido objetivo principal, el porcentaje de reducción esperado y los efectos adversos relevantes que debemos tener al iniciar alguna de estas terapias. Por ejemplo, ya sabemos que pues las estatinas inhiben la HMG-CoA reductasa hepática y pues esto va a disminuir la síntesis del colesterol y van a elevar los receptores de LDL, por lo cual va a disminuir el LDL plasmático. Entonces, esperamos cuando las damos a alta intensidad que baje alrededor de un 50%, moderada de 30 a 49% y baja menos del 30%. Y como los efectos adversos relevantes necesitamos buscar la presencia de miopatías, mialgias, miositis, rabdomiólisis, que pues tiende a ser un poquito más raro la rabdomiólisis, un aumento discreto en las transaminasas y un aumento también en el riesgo de diabetes mellitus de nuevo diagnóstico, que es alrededor del 0,2% por año de tratamiento que también hay que tamizar. Y estos son el tratamiento de primera línea en todas las guías. Como segunda línea, pues la adición a estatinas a máxima dosis tolerada. Ya vimos cuál es el mecanismo de acción hace un momento y pues sabemos que puede reducir el LDL en monoterapia de un 13 a un 20% y adicional a la estatina de un 15 a un 25% de reducción adicional. Y tiene realmente un perfil de bajos efectos secundarios, no incrementa significativamente el riesgo de miopatía sumado a las estatinas. Eso como segunda línea de tratamiento en la mayoría de las guías. Como tercera línea de tratamiento y para intensificación avanzada, pues tenemos los inhibidores de PCSK9, entre esos el alirocumab y el evolocumab, que como sabemos bloquean el PCSK9 o su síntesis, evitando la degradación del receptor de LDL y pues captando más LDL en el hígado. Sabemos que como monoterapia o con estatinas puede reducir el LDL entre un 50 y un 70% y adicional a la estatina puede reducir, además de lo que la estatina lo reduce, pues reduce entre un 43 y un 64% más. Y las reacciones pues, más relevantes son reacciones en el sitio de inyección, algo de nasofaringitis y síntomas gripales. El ácido bempedoico nos va en monoterapia a reducir entre un 30% y adicional a la estatina un 18%. Y el inclisiran nos va a reducir hasta un 50% y pues igual que los que están aquí arriba pueden causar reacciones en el sitio de inyección. Y muy bueno. Acá también vamos a mencionar un poquitito de las terapias para lípidos específicos o alternativas secundarias. Por ejemplo, para reduciendo los triglicéridos tenemos especialmente los fibratos y tenemos el icosapentetil. Y estos dos van a ayudarnos a reducir los triglicéridos. Por ejemplo, los fibratos nos van a ayudar a reducir hasta un 50%. Y en pacientes, por ejemplo, con triglicéridos entre 139 y 499, para incrementar la reducción de riesgo cardiovascular, podemos usar el icosapentetil, ¿verdad? Muy bien. Les comparto estas otras dos tablas también sobre otros fármacos para que ustedes también puedan revisarlos un poquito más adelante. Sí me gustaría mencionar que la niacina ya no es recomendada en algunas de las guías. Por ejemplo, en la guía de la ACE tiene una recomendación fuerte en contra de iniciar niacina cuando hay alteraciones en los triglicéridos porque se asocia a eventos adversos específicos como infecciones, sangrados, hospitalización debido a eventos hiperglucémicos y pues la verdad no se recomienda su uso. Y la Sociedad de Endocrinología menciona que pues tiene un uso limitado y probablemente no debe usarse en pacientes con diabetes ni intolerancia a la glucosa. Muy bien. Y pues bueno, aquí también les comparto sobre otras terapias, algunos de los medicamentos que se utilizan, como lomitapida, mipomersen, nesorsen y evinacumab. Muy bien. También no me voy a detener mucho en esto, les dejo para que ustedes revisen más adelante
las presentaciones que hay aquí en México de los medicamentos, el rango de costos entre ellos y las marcas comerciales que ejemplifican cada uno de estos para que tengamos una idea. Pero de forma general, siendo la primera línea, las estatinas tienden a ser muchísimo más baratas y son más accesibles para la mayoría de la población. Pero, por ejemplo, los inhibidores del PCSK9 y el inclisiran tienen que ser medicamentos de muchísimo más alto costo. Por ejemplo, el inclisiran, por cada jeringa prellenada, va el precio alrededor de 20 a 29,000 pesos, como para que tengan ahí una idea del costo. Y también les comparto esta imagen de la guía de la sociedad de endocrino respecto al porcentaje de reducción del LDL, de acuerdo a la combinación de cada una de las terapias para que ustedes puedan revisar por su cuenta. Ahora sí, y para poder ir haciendo un resumen, me gustaría mencionar que la base del tratamiento sigue siendo la modificación en el estilo de vida. Una dieta saludable del corazón, el consumo de fibra, la limitación de azúcares y refinados, el evitar el consumo de alcohol, el tener un buen control del peso, el realizar actividad física, el abandonar el tabaquismo, el control de comorbilidades y la adherencia al tratamiento farmacológico de hecho, son en todas las guías la base en el tratamiento. Y entonces, ya teniendo eso como el aspecto pues, crucial más importante o la base, podemos agregar la terapia farmacológica. Las estatinas, como mencionaba, son la primera línea de tratamiento en todas las guías. Y después ya podemos agregar otros tratamientos como la ezetimiba, los inhibidores de PCSK9 y otros. ¿Sí? Muy bien. Igual les dejo esta tabla sobre la intensidad de dosificación de las estatinas para que ustedes sepan cuáles son de baja intensidad, de moderada intensidad y de alta intensidad. Muy bien. Y las puedan pues tener a manos y saber pues cuándo están indicadas, con qué frecuencia viene aquí también abajo descrito en letritas pequeñas. Muy bien. Ahora, respecto al tratamiento, voy a mencionar así muy a grandes rasgos por cuestiones de tiempo, el tratamiento en prevención primaria y en prevención secundaria. Las guías sí mencionan que se indican las estatinas en prevención primaria en tres poblaciones específicas, en aquellos pacientes que tienen una hipercolesterolemia primaria severa, o sea que el LDL está arriba de 190, en pacientes que tienen diabetes mellitus entre 40 y 75 años y en adultos de 40 a 75 años basados en su estratificación de riesgo, ¿verdad? Y aquí les pongo una comparación de acuerdo a cada uno de estos escenarios. Respecto a hipercolesterolemia primaria, la de la AJA menciona iniciar terapia con estatinas de alta intensidad. La guía de práctica clínica mexicana también clasifica, por ejemplo, en casos de hipercolesterolemia familiar como alto, muy alto riesgo, entonces requieren estatinas de alta intensidad. Las guías de endocrinología también mencionan el uso de estatinas de alta intensidad, al igual que las guías de endocrinología de la Sociedad de Endocrino. En pacientes adultos, igual entre 40 y 79 años, nos sugiere, de acuerdo a el nivel de LDL y la estratificación de riesgo, estatinas entre moderada y alta intensidad. Y basado en la estratificación de riesgo, igual, si es intermedio, pues, por ejemplo, las de la AJA sugieren empezar estatinas de moderada intensidad. Por ejemplo, las guías europeas recomiendan iniciar las estatinas si el LDL está arriba de 100. Las mexicanas nos recomiendan empezar igual estatinas de moderada intensidad con una meta de menos de 100 miligramos por decilitro. Y las guías de endocrinología nos recomiendan empezar estatinas de moderada intensidad si hay un riesgo metabólico incrementado y un riesgo cardiovascular general entre el 5 y 7,5%. Y si el riesgo a 10 años es alto, pues usar estatinas de alta intensidad. Y pues, por favor, esas dos diapositivas tienes para ver. Hipercolesterolemia primaria, en todas te indica iniciar Con alta intensidad. intensidad y luego en la siguiente. En la siguiente nos recomienda Moderada a alta intensidad. exactamente. Y luego. En la siguiente, dependiendo del nivel de riesgo, si es intermedio o es alto, iniciar con estatinas de moderada intensidad o de alta intensidad. No te recomiendan de baja intensidad No, entonces. no recomiendan de baja intensidad. De hecho, usar la dosis mínima de, por ejemplo, atorvastatina, ya la pones moderada intensidad, pero una dosis mínima de pravastatina
La verdad es que no No, llegamos. Ujú. no llegamos. Ujú. Pues bueno, ahora, si ya empezando el tratamiento vemos que los pacientes pues no están alcanzando las metas, entonces se recomienda intensificar para prevención primaria, ¿verdad? Para eso se recomienda darles un seguimiento a los pacientes, medir los lípidos nuevamente de 4 a 12 semanas después de iniciar o ajustar las dosis de estatinas y luego repetirse cada 3 a 12 meses según sea necesario. Si hay alto riesgo o muy alto riesgo en nuestra población, las guías recomiendan empezar una triple terapia, estatinas, ezetimiba y un inhibidor de PCSK9. Pues dependiendo también, obviamente, el juicio clínico y lo que hablamos con cada uno de nuestros pacientes. Si el riesgo es mayor al 20% de un evento cardiovascular a 10 años, es razonable agregar ezetimiba a la estatina de máxima intensidad. Y pues si no se alcanzan las metas, pues el orden a seguir, obviamente, es incrementar la estatina a su máxima dosis tolerada, agregar la ezetimiba y si tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular, entonces agregar el inhibidor PCSK9. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en adultos con diabetes mellitus, con una que están en meta de LDL con estatinas, pero que tienen una dislipidemia mixta con triglicéridos arriba de 150 y al menos otros dos factores de riesgo, se sugiere dar manejo con EPA-EE, que en este caso es el ácido eicosapentaenoico, el éster etílico de ácido es eicosapentaenoico, perdón, alrededor de 4 gramos al día y si no está disponible esta opción, pues agregar un fibrato. Y en pacientes sin diabetes mellitus ni hipercolesterolemia severa, la intensificación se basa en el riesgo calculado. Si no toleran la estatina de alta intensidad, es razonable agregar ezetimiba o agregar un secuestrante de ácidos biliares a una estatina de moderada intensidad. Y además de eso, se sugiere el uso de ácido bempedoico en aquellos que son intolerantes a estatinas o sumados a las estatinas con o sin ezetimiba. Ahora, hay algunos agentes que no están recomendados en la prevención primaria en general, y eso sí mencionan las guías. Por ejemplo, los inhibidores de PCSK9, la guía sugiere en contra del uso del evolocumab o el irocumab en adultos que no tienen enfermedad cardiovascular y pueden tolerar otros medicamentos, citando que no está claro si los beneficios superan los riesgos en pacientes de bajo riesgo, además de los altos costos y las barreras en el acceso. Y respecto al inclisiran, actualmente, y esto está basado especialmente en las guías de endocrinas de este año, existe una evidencia insuficiente para hacer una recomendación a favor o en contra del uso del inclisiran en adultos con dislipidemia debido a la falta de ensayos a largo plazo con suficiente poder estadístico para eventos cardiovasculares. Muy bien. Bueno, ahora, yéndonos a la prevención secundaria, cuando ya un paciente ha tenido algún evento o tras el diagnóstico de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, eh, los pasos que vamos a seguir es obviamente iniciar estatinas de alta intensidad con el objetivo de lograr una reducción arriba del 50% del LDL y alcanzar una meta pues numérica de acuerdo a lo que revisamos previamente. Después de esto, ya que la subimos a una máxima intensidad, agregar un medicamento. En este caso, sugieren añadir ezetimiba, una reducción adicional del 15 al 20%, y después entonces agregar pues un medicamento como el PCSK9, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, cuando hay intolerancia a las estatinas por algún motivo, las guías recomiendan el uso de terapias no estatinas para beneficio cardiovascular aprobado y para esto nos recomiendan, por ejemplo, la monoterapia con ezetimiba o con un inhibidor PCSK9, este, o sea, agregando el PCSK9. Nos sugieren el uso del ácido bempedoico en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica con intolerancia a estatinas, disminuyendo el LDL en monoterapia y los inhibidores de PCSK9 como un sustituto efectivo y seguro, pero pues con costo, ¿verdad? Muy enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, pero que además de eso tienen niveles de triglicéridos elevados, el manejo se centra en reducir el riesgo residual. Entonces, las recomendaciones
para estos pacientes que ya tienen alguno de estos factores de riesgo y además de eso tienen triglicéridos entre 150 y 400 del icosapento de tilo, que es una forma altamente purificada del ácido graso omega 3 y se utiliza para abordar el riesgo cardiovascular que persiste incluso después de que los pacientes han optimizado su tratamiento con estatinas, porque esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de un 25% de forma adicional, ¿sí? De eventos cardiovasculares mayores. Estos valores, pero tienen triglicéridos arriba de 200 y no está disponible pues se recomienda agregar un fibrato. Ahora, en estos pacientes, sí menciona las 10 que el inclisiral, pues hay una evidencia insuficiente para recomendarlo. Y ya mencionábamos lo de la niacina, ¿verdad? Y las mezclas de EPA y de HA no se recomiendan para disminución del riesgo, de este riesgo. Ahora, esto es como para prevención secundaria de enfermedad cardiovascular, enfocándonos en el LDL, pero ahora enfocándonos aparte en el abordaje de la hipertrigliceridemia, se requiere pues un enfoque estratificado. Cuando es moderada, entre el 150 a 499, nos enfocamos en una reducción del riesgo de enfermedad aterosclerótica, que ya mencionamos. Inmediatamente previamente a esto, pero cuando está arriba de 500, pues el enfoque es más que nada disminuir el riesgo de pancreatitis aguda. Entonces, la recomendación es especialmente para este punto, cuando es severa la hipertrigliceridemia, la idea es identificar y manejar las comorbilidades y agregar obviamente las intervenciones en el estilo de vida. Nos hacen sugerencia de una dieta muy baja en grasa, una restricción de carbohidratos refinados y alcohol. Y además de eso, además del uso de estatinas, pues es razonable, obviamente, su inicio para reducir el riesgo, pero por sí solas no disminuyen los riesgos en presencia de causas secundarias y entonces nos hacen el énfasis de iniciar los fibratos porque tienen un papel, aunque secundario y selectivo, pues es complementario en el manejo de la dislipidemia, especialmente la hipertrigliceridemia. Entonces, este tratamiento es de elección para hipertrigliceridemia severa, arriba de 500 para prevenir especialmente la pancreatitis y una opción complementaria, nunca principal, para el control de riesgo cardiovascular residual en pacientes que tienen triglicéridos elevados entre 200 y 499 y un HDL bajo, especialmente en pacientes que viven con diabetes o con un síndrome metabólico. Además de eso, pues se sugiere, por ejemplo, el uso de volanesorsen en trigliceridemia severa por kilomicronemia familiar, porque disminuye el riesgo de pancreatitis. Y pues hay una evidencia insuficiente para su uso en pacientes con triglicéridos arriba de 500 del omega lipe y la niacina. Y los secuestrantes biliares se contraindican utilizar en pacientes que tienen triglicéridos arriba de 500, ya que pueden incrementar entre un 10 al 20% los niveles de triglicéridos. Y yo sé que nos queda poco tiempo, pero si me permiten avanzar unos 5, máximo 10 minutos más, me gustaría mencionar muy brevemente poblaciones especiales que mencionan las guías, que me parece muy relevante mencionar en este momento. Las principales guías internacionales nos mencionan poblaciones especiales. Por ejemplo, en cuestión de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, los pacientes tienen un riesgo cardiovascular elevado y patrones lipídicos que son muy característicos, regularmente triglicéridos altos, HDL bajo y las partículas de LDL más pequeñas. Y las guías son consistentes. La diabetes es una condición prioritaria para la terapia preventiva, especialmente con estatinas. Y cada una de las guías pues nos hace una recomendación y aquí les coloco los niveles de evidencia para iniciar estatinas de moderada a alta intensidad en cada uno de estos grupos. Me enfoco principalmente en las guías de endocrino y en las de la Sociedad Mexicana. Por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 más otros factores de riesgo, se recomienda el inicio de estatina a alta intensidad. Por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se recomiendan iniciar estatinas en pacientes que ya son mayores de 40 años y o si tienen una diabetes mellitus de evolución de más de 20 años y o complicaciones microvasculares, independiente del porcentaje de riesgo cardiovascular. Además de eso, se recomienda tener una meta de LDL debajo de 70 miligramos por decilitro y agregar ese ezetimiba o PCSK 9, inhibidores de PCSK 9 si no se alcanza la meta. Y considerar pues el uso de EPA si los triglicéridos están
arriba de 150. Y en México, pues sí tenemos igual pacientes con diabetes mellitus, con un alto riesgo o enfermedad cardiovascular establecida, pues iniciar estatinas de alta intensidad con una meta que es, como les menciono, más estricta, menos de 55 y un 50% en la reducción del LDL y agregar alguno de estos si no se alcanza la meta. Respecto a la enfermedad renal crónica, especialmente en estadios 3 a 5, aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y eso se asocia también a un perfil de lípidos característicos, tienden a tener triglicéridos elevados, HDL disminuido y un alto riesgo cardiovascular. Y como puntos generales, la enfermedad renal crónica se considera por la mayoría de las guías como un factor potenciador de riesgo, incluso en equivalente de riesgo cardiovascular. Y va a depender de varias cosas, si el paciente está o no en diálisis, y también pues de la tasa de filtrado. Es muy importante tener en cuenta también si el paciente se encuentra o no en trasplante renal, ya que, por ejemplo, los pacientes post-trasplante presentan dislipidemia inducida por los inmunosupresores y un riesgo cardiovascular alto. Por ejemplo, la Sociedad Endocrino sugiere usar estatinas de rutina post-trasplante, similar a pacientes de alto riesgo. Como alguno de los puntos más relevantes respecto a los ajustes de dosis en enfermedad renal crónica, les dejo aquí una tablita donde mencionamos el ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica. Por ejemplo, es de mencionar que la atorvastatina y la fluvastatina no requieren ajuste y son ideales en pacientes con una enfermedad renal crónica avanzada porque su metabolismo es hepático, pero pues hay que tener pendiente especialmente con rosuvastatina, simvastatina y lovastatina, porque pues no se pueden usar a sus dosis quizás más altas. Por ejemplo, la rosuvastatina más de 10 miligramos no se recomienda si la tasa de filtrado es menor de 30 por un riesgo de acumulación, al igual que simvastatina y lovastatina. Y la pravastatina y pitavastatina pues tiene un ajuste parcial renal y hay que usar dosis moderadas, ¿verdad? Para resumir esto, pues en estadios 3 a 4 se recomienda usar estatinas, se prefiere atorvastatina. En pacientes que tienen diálisis no se sugiere iniciar nuevas o sea, estatinas. Si el paciente ya lo usaba, pues se puede continuar si ya las utilizaba. Y en pacientes post-trasplante, pues tratar como si fueran pacientes de muy alto riesgo y ajustar de acuerdo a la función renal. Y hay que usar los fibratos con precaución, evitar combinaciones que sean riesgosas para que puedan incrementar o potenciar los riesgos. Respecto a las mujeres y la menopausia, todas las guías mencionan que las estatinas están contraindicadas en el embarazo o en la edad fértil si se planea el embarazo y sugieren suspender estatinas de 1 a 2 meses previo a intentar concebir. Respecto a las de la sociedad endocrino, en menopausia se sugiere tratar dislipidemia con estatinas, no con terapia hormonal. Y en menopausia precoz evaluar el riesgo cardiovascular y pues el perfil de lípidos y en base a ello tomar decisiones. Este, por ejemplo, la terapia hormonal, de acuerdo a las guías de la europeas y las de la AJA, no se recomienda la terapia hormonal para prevención cardiovascular y en mujeres jóvenes con historia de preeclampsia, evaluar el riesgo y el LPA. Y en México, pues igual criterio, las estatinas son preferibles, no usar estrógenos como tratamiento lipídico. Respecto a pacientes adultos mayores, el manejo de lípidos se debe equilibrar entre varias cosas, el beneficio cardiovascular, el riesgo de polifarmacia, la fragilidad y la expectativa de vida. En general, y como una forma de resumen general, un enfoque práctico, se deben mantener las estatinas si de forma indefinida, si son bien toleradas y obviamente van de acuerdo al perfil de riesgo de cada paciente. La edad no es motivo para suspenderlas. La prevención primaria, pues, es de una decisión individual y pues hay que basarse en el riesgo cardiovascular, la fragilidad, la tolerancia y pues revisar las interacciones y polifarmacia de cada paciente. Respecto a hipercolesterolemia familiar, esta requiere un tratamiento agresivo, temprano y combinado. Las estatinas de alta intensidad se deben iniciar desde el diagnóstico y añadir ezetimiba y luego PCSK si no se logra la meta. Y la meta de LDL en la mayoría de las guías es de 70 o menor y el tamizaje familiar pues es obligatorio. Em, Respecto a las endocrinopatías, como mencionábamos, se debe tratar primero la tiroidopatía antes de las estatinas.
En el caso de enfermedad de Cushing o uso crónico de glucocorticoides, hay que evaluar el perfil lipídico y tratar con estatinas si el LDL es mayor a 70. Al igual, en deficiencia de exceso de hormona del crecimiento, hay que controlar la enfermedad endocrina. En el caso del síndrome ovario poliquístico, se sugiere tamizar el perfil al diagnóstico y usar estatinas si el LDL es mayor a 70. Y usar, en el caso de pacientes que están con terapia hormonal de afirmación de género, evaluar el riesgo cardiovascular como en una población no trans. Este, respecto a pacientes que viven con VIH, yo creo que esta es una de las áreas más actualizadas de las guías recientes, especialmente las europeas, porque por primera vez se incorporó estas recomendaciones específicas para VIH, enfermedades autoinmunes, individuos con cáncer. De forma muy resumida, tanto en pacientes con VIH como enfermedades inflamatorias crónicas, se sugiere, más bien, el riesgo cardiovascular generalmente se subestima, entonces hay que tratar precozmente, iniciar estatinas a menor umbral de riesgo, preferir en este grupo de pacientes pravastatina, pitavastatina y atorvastatina a baja dosis, porque además de eso nos ayudan a tener interacciones, más bien, a evitar interacciones graves con los citocromos y considerar el PCSK9 si el LDL no alcanza metas. Y por último, los grupos de pacientes con cáncer. Aquí viene, más que nada hay que basarnos en el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Los pacientes con cáncer activo supervivientes tienen un mayor riesgo de toxicidad cardiovascular. Hay que iniciar el tratamiento de preferencia antes de empezar el tratamiento para el cáncer, ya que pues especialmente en pacientes que tienen alto riesgo de cardiotoxicidad y se recomienda evitar simvastatina, lovastatina si la quimioterapia, si hay quimioterapia por el riesgo hepático y se prefiere pravastatina y rosuvastatina porque tienen menos interacciones, ¿verdad? Y pues aquí menciono igual las guías. Muy bien, las guías mencionan muy generalmente las recomendaciones de acuerdo a factores dietéticos. Igual eso se los voy a dejar para que lo puedan leer y puedan revisarlo más adelante, al igual que el control de peso y tabaquismo es algo que todas las guías hacen énfasis en observar respecto a el estilo de vida. Y pues bueno, vamos a concluir la presentación. Creo que podríamos resumirlo que a pesar de que las diferencias entre las guías pues son grandes en algunos aspectos, todos coinciden en algunos principios fundamentales del manejo de la dislipidemia, que es identificar a los pacientes de alto riesgo, implementar cambios en el estilo de vida, usar estatinas de alta intensidad como base en los grupos que son de mayor riesgo y personalizar la terapia para alcanzar la reducción óptima del LDL y de otros lípidos. Y les dejo, yo creo que 10 puntos importantes o perlitas que nos podemos llevar y es que conozcamos el riesgo de nuestros pacientes. Hay que actuar inmediatamente si el LDL está arriba de 190 y empezar ya el tratamiento. Recordar quizás las frases de entre cuanto más bajo esté, pues mejor, dentro de lo razonable, hablando del LDL. Usar de forma estratégica la terapia combinada, abordar los triglicéridos y el síndrome metabólico. Hay que platicar con nuestros pacientes y monitorar los efectos adversos, comunicarles a nuestros pacientes el beneficio que van a obtener al iniciar las diferentes terapias. Hay que dar un seguimiento estrecho y además de eso, evaluar la adherencia a los tratamientos. De nada sirve hacer la indicación si el paciente al final pues no va a seguir el tratamiento. Y hay que tener en cuenta que pues, hay diferencias entre la evidencia y la individualización. Aquí mencionamos lo que la evidencia menciona, pero pues hay que individualizar para el caso de cada uno de nuestros pacientes y para eso pues la clínica manda, ¿verdad? Y el manejo efectivo de la dislipidemia pues es una alianza a largo plazo entre el médico y pues el paciente. Y pues bueno, con eso terminaríamos el resumen de las guías. Y pues espero que les sea útil. Igual en cuanto tenga oportunidad se los voy a compartir en PDF para que lo tengan a mano. No sé si haya alguna duda o algún comentario al respecto. Y no hay, pues bueno, igual, solo para que sepan, igual dentro de lo que les voy a pasar, vienen algunos de los algoritmos principales de tratamiento de cada una de las guías para que puedan tenerlo como referencia. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que tengan un lindo día.